está al lado y dígale que usted no sabe la bendición que va a recibir hoy. Porque es grande la bendición que va a recibir hoy. El tema que el Señor puso en mi corazón, que lo siento, no solo para esta comunidad, sino para toda la iglesia, que quería tratar, yo le puse como nombre: desatando el poder de Dios en tu vida. Y sobre ese punto, no quiero que me respondan, pero sí quiero que se respondan a ustedes mismos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que caminamos de gloria en gloria? ¿Cuántos realmente pueden decir que tienen una experiencia personal, constante, con Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo? Pues, si tú necesitas eso en tu vida, esta noche vas a escuchar cómo Dios lo hace y cómo lo puedes activar en tu vida. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar leyendo, lo va a leer María Esther, el Hecho de los Apóstoles. Tengo varios versículos, pero tienen varias personas en la asamblea. Hechos de los Apóstoles 1, versículos 7 y 8. Él les dijo: no le toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Me gusta más la versión, esa dice fuerza. A veces distintas versiones de la Biblia como que disminuyen un poquito la palabra esa, el poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Me gusta más esa traducción de la Biblia, que dice así: recibirán poder de lo alto y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Sí o no? Ahora, queremos caminar en ese poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con nuestras fuerzas es imposible instaurar el reino de Dios. Tristemente, en la historia, hemos querido hacer las cosas más por nuestros criterios, más con nuestra fuerza, más con mi animosidad, que con el poder del Espíritu Santo. Por eso me encantó lo que dijo Celia, que sintió que Dios le puso, que seamos dóciles al Espíritu, porque sin el Espíritu Santo todo se queda en la carne, y cuando se queda en la carne, el fruto no va más allá de nuestras narices, se queda ahí. Pero nosotros queremos un fruto, queremos instaurar el reino de Dios aquí, ¿sí o no? Pero para instaurar el reino de Dios, como vemos, con nuestras propias fuerzas es imposible. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. Jesús, siendo Dios, supo que solo el poder de Dios haría que la gente de su época creyera que era el Mesías. Cuando Jesús vienen los discípulos de Juan el Bautista preguntando si era el Mesías, ¿qué dice Jesús? ¿A qué se acuerdan? Cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, ¿qué dice? Hablen sin miedo. Los ciegos oían, los mudos hablaban, los sordos oían, Y el reino de se Dios, levantaban. y el reino de Dios se anunció a los pobres. Es decir, Jesús, que es Dios, nos está diciendo a nosotros que la gente va a creer en Él, no simplemente porque tú me lo digas, sino porque el poder de Dios acompaña lo que tú me estás diciendo. De hecho, el ministerio de Jesús fue ese. El método de Jesús, siendo Dios, que podía convertir los corazones al instante sin necesidad de ningún milagro,
el método que él escogió, ¿cuál fue? Anuncia la palabra y acompaña sanando y liberando a los oprimidos por el diablo. Eso es todo lo que vemos en el Evangelio. Ese es el método de Jesús. Y muchas veces, tristemente, como digo, nosotros omitimos una parte del mensaje o una parte del método. A veces hablamos de la Biblia, hablamos de esto, pero se nos olvida clamar a Dios para que confirme con su poder lo que estamos haciendo. Y nuestra misión es seguir los pasos de Jesús y hacer las cosas como las hizo Jesús, ¿sí o no? O vamos a hacerlas como nos dé la gana a nosotros. Es como dice Jesús y como la hizo Jesús. Y Jesús en Juan 14:12 dice: harán las cosas que yo he hecho y mayores aún. Ahora mi pregunta: ¿en tu vida el Espíritu Santo se está manifestando de manera que tú has visto y has vivido las obras de Jesús y mayores aún? Pregunta para todos y cuestionamiento para todos. Vamos a escuchar cuál fue la determinación de los apóstoles cuando se vieron perseguidos y para poder llevar el Evangelio. Lo vamos a leer en Hechos 4, 29 y 30. Vamos a leer por ahí en ese micrófono. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Palabra de Dios. Es decir, Jesús usó ese método, ¿sí o no? Llegan los apóstoles y ¿qué hacen? ¿Se buscan un método nuevo? Respondan, ¿está conmigo? ¿Se buscan un método nuevo? ¿Qué hacen los apóstoles? El mismo método. Danos valentía para proclamar tu palabra y extiende tu mano para realizar signos y prodigios. Exactamente el mismo método de Jesús. Igualito. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ellos necesitaban el poder de Dios? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque solo no podían. Porque eso no lo podían, porque ¿qué había en la sociedad? ¿Qué ocurría en su ambiente? Pero querían asesinar, los torturaban, los encarcelaban. ¿Por qué los perseguían? Por lo que hacían, por los milagros, ¿verdad? Por la incredulidad, porque adoraban otros dioses, porque seguían otras doctrinas, porque caminaban tras otras religiones, porque había idolatría. Y con este Dios está amenazando el Dios mío, ese Dios que predican los apóstoles, está amenazando mi fe. Porque los apóstoles me dicen que tengo que dejar eso y convertirme a Jesucristo. Y la solución, tristemente, del ser humano siempre ha sido acallar la voz que no le gusta. ¿Y cómo se acalla la voz que no te gusta? Persecución y muerte. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y a donde quería llegar. Exactamente tú caíste donde yo quería llegar. Si esa fue la situación hace 2000 años atrás, ¿la situación de hoy en día es la misma o es peor? ¿O es igual? ¿O no? ¿O ya no se necesita? Hoy tenemos todo tipo de perversión. Todo es permitido. Volviendo a la época de los romanos, que todavía todo tipo de perversión, y de los griegos, todo tipo de religión, todo el mundo tiene una religión diferente. La nueva era mezcla todas las religiones y las mete todas en un saco, hace un batido con ellas y se la toma. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron y nosotros lo necesitamos hoy. Ahora vamos a ver otra pregunta. Si Dios estaba de acuerdo o no con los apóstoles. Porque los apóstoles pueden pedir lo que quieran. Ahora hay que ver si Dios se lo concede. ¿No?
Yo puedo pedir aquí un milagro, que se abra el cielo ahora mismo y que bajen los ángeles. Y no por eso Dios lo va a hacer necesariamente. Yo puedo pedir lo que yo quiera, ahora hay que ver lo que Dios da. Entonces vamos a ver si lo que pidieron los apóstoles iba acorde con la voluntad de Dios o no. Y vamos a leer Hechos mismos de los apóstoles, lo voy a leer yo del igual. No, perdón, lo va a leer Ana, Hechos de los Apóstoles 5, 12 al 16. Y vamos a ver qué ocurrió. Ellos pidieron, ellos clamaron ante esa situación social y vamos a ver lo que Dios les hizo. Dice, por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos. Pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar. Pero, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos, acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por el espíritu malo, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo respondió Dios a la petición de los apóstoles? ¿Se lo concedió o no se lo concedió? Sí. Y ustedes son testigos. Nosotros hemos conocido muchos hombres de Dios que han ido y han predicado acompañados del poder de Dios. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que dice aquí. Las multitudes aparecen. El padre Emiliano Tardif en República Dominicana llegó a un pueblo, a Pimentel, invitado por un cura que lo iba a sustituir por un mes. Y en la primera noche reunió a la gente y llamó y dijo que iba a contar su testimonio de curación. Y vinieron 100 personas. Y ahí Dios quiso sanar a un hombre que empezó a temblar en el piso y a sudar, y el padre Emiliano se acordó que eso mismo le había ocurrido, era un paralítico. Y en ese instante el padre dijo: en fe, Dios te está sanando, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y quedó sanado. ¿Qué ocurrió? La semana siguiente eran 20.000 personas y la otra más arriba 45.000. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, la gente va corriendo a querer beber del agua de vida. Entonces eso yo creo que a nosotros nos está faltando como iglesia. Nos está faltando esa unción de Dios que acompañaba a Pedro, que era tan potente que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Oye, yo tuve una experiencia rápida. Yo te lo conté hace poco con una persona que vino de Chile. Muchacho que no creía en nada. Y le empecé a contar testimonios de lo que Dios hacía. Y ese día me dijo: no, ya me voy, no sé qué más. Me cortó. Al día siguiente lo fui a llevar, porque se mudaba a Orlando con todas las cosas, allá al aeropuerto, en un autobús de estos que se lo llevaba a Orlando. Y en el camino le empiezo a contar testimonios de nuevo. Y empieza, y digo: ¿qué te pasa? Dice: me empieza a pasar lo mismo de anoche. Y digo: ¿qué te pasó anoche? Dice: yo no te lo quise decir. Cuando tú empezaste a contarme eso, los testimonios, yo empecé a sentir algo por dentro que me inquietaba, y un calor, y un fuego, y una cosa que no puedo. Y ahí mismo ese muchacho se rompió en llantos. Y yo simplemente contaba testimonios de lo que Dios hacía. Y ahí mismo se quebrantó y me dijo así: he conocido muchos cristianos, nunca había conocido un cristiano como tú. De ninguna iglesia. Y estuvo, dice que visitó iglesias católicas, porque se crió en iglesias católicas en Chile, y había ido a iglesias protestantes. Dice: nunca había conocido un cristiano como tú. Tú crees lo que tú hablas. Y eso el Espíritu Santo lo usó y convirtió su corazón. Y lo tocó. No sé si lo convirtió porque anda por allá, pero por lo menos lo tocó. Y ya él sabe que Dios está vivo, que Jesucristo está vivo, y el día que quiera puede clamar a Él y Jesucristo puede salvarlo. Entonces, para continuar, vamos a leer
Marcos 16, del 15 al 18, que es la promesa que Jesús nos hace y cómo y por qué ocurre lo que ocurre. Marcos 16, del 15 al 18. Luego les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no cree se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está el método, de nuevo, dicho por Jesús, pero ya para quienes, ya no para los apóstoles, ya no para el mismo Jesús, sino para todos los que creen. Para todos los que crean. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Y después, secundario a la predicación de la buena nueva, y estas señales acompañarán a los que crean. Y ahí viene un cuestionamiento grande. ¿Hasta qué punto tú lo crees? ¿Has visto eso en tu vida o no? ¿Lo ves constantemente o no? El padre Emiliano, lo dije el otro día en un sitio donde estaba y ahora lo vuelvo a repetir, el padre Emiliano decía, el día que yo deje de ver el poder de Dios manifestarse en mi vida, no voy a pensar que Dios no quiere hacerlo ahora, voy a empezar a mirar mi vida a ver qué cosa estoy haciendo mal. Porque Dios no cambia. Entonces, todos nosotros tenemos mucho que mirarnos. A ver, ¿por qué el poder de Dios no nos está acompañando como acompañaba a los apóstoles? Entonces, lo primero, predicación de la palabra. Pero no es predicar la palabra, a veces lo hemos confundido con dar una clase. Predicar la palabra es predicar el querigma, es predicar a Jesucristo muerto y resucitado a la gente. Cuando usted predica el querigma, cuando usted predica que Jesucristo es la solución para su problema y no ninguna otra cosa, sino Jesucristo, Dios desata su poder y ocurren estas señales, signos y prodigios. Eso lo he visto en mi vida muchas veces, muchas veces. Entonces, ahora después les cuento un poco de algunas historias, pero yo creo que Dios no manifiesta su poder como un show de magia. Como que yo tengo un problema, ay, a mí me lo han dicho, sí. En casa de María Esther el otro día estaba y era una muchacha que tuvo un accidente y me dijo, ay, hazme un santiguado de eso que tú haces. Digo, ¿qué? Digo, no, mira, tienes que entender, ni yo hago un acto de magia, ni yo soy un brujo, ni soy nada. Yo predico el nombre de Jesucristo y si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, Jesucristo tiene poder para sanarte. Ya es muy diferente, ya no es orar por orar. Y ahí nosotros también tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que nos pide oración y está bien orar por los demás. Pero la oración solo va a tener el efecto que usted desea cuando alguien le pide oración, dedique el tiempo a predicarle el nombre de Jesucristo. Y entonces Dios va a desatar su poder y cuando usted ore, va a ocurrir. Pero si usted simplemente, ay, yo voy a orar por ti. Ay, yo voy a orar por ti. No. Dedíquese a evangelizar y a predicar el nombre de Jesucristo, el Evangelio. A veces, tristemente, nos hemos ocupado a labores caritativas que están bien, siempre que vayan acompañadas de la predicación del Evangelio. Nuestra iglesia tiene muchas instituciones, escuelas católicas, universidades católicas, centros como este de aquí que tenemos en nuestra misma parroquia, y son cosas buenas porque están ayudando a que la sociedad crezca o la sociedad se eduque. Pero ¿qué es más importante? ¿Que la sociedad crezca y se eduque o que las almas se salven? Y ese es el punto que estamos olvidando. Por eso nuestros jóvenes están perdidos. Por eso las escuelas católicas. Yo fui criado en una escuela católica, pero no voy a la iglesia. Yo fui criado en una escuela católica,
Y mi pregunta a la iglesia es, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Lo importante es la salvación del alma, todo lo demás ayuda, pero lo importante, la piedra angular, es la que estamos olvidando. Entonces, un llamado a que todos, que de donde estemos, empecemos a reconquistar el mundo a través de la predicación de Jesús vivo y resucitado. Y eso va a desatar el poder de Dios en tu vida. Dice en una canción que cantamos, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Qué dice la misma canción? Lo dice Romanos. ¿Qué? ¿Dónde dice eso? ¿No se sabe de la canción? Romanos 1:16. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Cuando usted predique el Evangelio con fe, no predica por predicar. Cuando lo predica con fe, el Evangelio se activa y ocurre eso que dice aquí, ocurre hoy. Si usted lo predica por predicarlo, porque hay que decirlo, porque es que tocó en el día, bueno. Pero cuando usted lo predica con fe, creyendo que eso que está ahí Dios lo va a hacer hoy o lo puede hacer hoy, Dios empieza a manifestarse en su vida. Y ahí, no lo voy a leer, ese texto bíblico, me lo voy a saltar, pero lo leen en su casa, escríbanlo lo que puedan. Primera de Corintios 12, lean la lista de fe. Estos son los carismas que San Pablo habla y que la iglesia en el acápite 2003 del Catecismo de la Iglesia Católica menciona, que son las acciones del Espíritu Santo extraordinarias que sirven para edificación de la iglesia. Palabra de sabiduría no es tener sabiduría, ni es ser muy sabio. La palabra de sabiduría es un don que Dios da en un instante específico. Es una palabra que uno dice sin ni uno a veces saberlo, que es capaz de penetrar el corazón de alguien y llevarlo a la conversión o a la solución de algún problema. Un ejemplo, para que vean las cosas de Dios. El padre Emiliano contaba, cuando hablaba de la palabra de sabiduría, muy gracioso. Él decía que una señora una vez, él se sopló la nariz y sonó ¡ah! Y la señora fue corriendo a confesarse después y fue con él a confesarse. Y cuando fue a confesarse le dice, padre, vengo a confesarme, y venía como que muy arrepentida y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tú vienes así tan...? Y le digo, es que cuando usted se sopló la nariz, me hizo recordar las trompetas del juicio final y dije, más me vale ir a confesarme ahora mismo porque no se sabe ni el día ni la hora. Entonces Dios a veces, él también lo decía, sana con un beso y otras veces con un tubazo. Porque una vez sanó un niño un beso y después se cayó delante de la bandera del Vaticano en una misa que le estaba haciendo en un estadio, le cayó al pobre hombre que estaba jorobado y así lo sanó. Entonces dice, Dios a veces sana con un beso y otras veces con un tubazo. Y entonces Dios usa muchos elementos para manifestar su gloria y su poder cuando usted camina en su camino, ¿no? Entonces la palabra de sabiduría es esa que es capaz de llegar al corazón y resolver un problema o convertir un corazón o llevarlo a algo que Dios quiere con él. Esa es la palabra de sabiduría. El segundo carisma que va en el mismo sentido es la palabra de conocimiento o ciencia. ¿Saben lo que es? ¿Qué? ¿Palabra de conocimiento o palabra de ciencia? Es todo lo que te puede instruir. La palabra de Dios no es la que te instruye. Bueno, eso es, el don de ciencia puede ser. Pero estamos hablando de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es un sentir que Dios deja saber al corazón de algo que está pasando en la asamblea y se lo pone a uno en el corazón, para que uno lo diga a la asamblea y luego la persona sepa lo que está pasando a través, y tiene que haber alguien que testifique, tiene que aparecer alguien a través de esa palabra que ella sí, a mí me pasó esto, soy yo,
fue para mí, lo que sea, yo sentí tal cosa, o sea, es la palabra directa al corazón de que lo está sintiendo y lo revela. ¿Puede ser un testimonio? No, really, no. Ahora te lo voy a explicar. Palabra de conocimiento. Tú me has visto la palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento es cuando tú estabas el sábado en la renovación, sí, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando durante la exposición del Santísimo yo sentí 3 palabras de conocimiento en latín y dije la primera: aquí hay una persona que tiene un problema en la mano derecha, que le duele, que está operada y el Señor le está sanando? Y después al final se levantó una hermana de San Benito que dijo: en el instante que tú dijiste eso, el poder de Dios se desató en mi mano, rugió mis huesos y no tengo ningún dolor. Y como esa, hubo otra que yo sentí que dije: aquí hay una persona que padece de grandes dolores de migraña y está aquí con grandes dolores, y el Señor te dice que hasta aquí llegaron tus dolores, que Él te sana. Ahí nadie dio testimonio, pero por la noche nos que fuimos a la asamblea de San Raymond, la hermana era de San Raymond, y cuando se para a dar el testimonio dice: hermano, yo tengo un testimonio. Y yo: sí, dígame. Dice: ¿se acuerda por la mañana que usted dijo que había alguien con dolores de cabeza que no se le quitaban nunca, que los dolores me tenían mal? Desde el instante que usted lo dijo, en el mismo momento que lo dijo, desaparecieron los dolores de cabeza. Y mire la hora de la noche que es, y no me ha vuelto ni un dolor. Eso es palabra de conocimiento, es decir, es el conocimiento que Dios revela a alguien que está orando de que algo Él está haciendo en la asamblea. Pero, si se dan cuenta, ocurre mucho, si el que recibe la palabra de conocimiento se la calla, Dios no lo hace. La palabra de conocimiento revela algo oculto o algo que Dios va a hacer. Entonces, muchas veces, y yo lo comprobé este sábado, yo no quería dar las palabras de conocimiento porque yo nunca había dado palabras de conocimiento en el centro carismático. Y yo dije: oye, madre, aquí, ¿qué van a pensar de mí? Yo que lo que sé, me estoy arriesgando. Pero sentí que el Señor en el corazón me dijo: si no lo haces tú, ¿quién va a romper el hielo? Así fueron las palabras actuales que sentí. Y dije: pues mira, me lanzo. Y ahí estaban las 2 personas que fueron sanadas. Hubo otra palabra de conocimiento, apareció la señora, pero era una cosa de una depresión. ¿Sabes que la palabra de conocimiento, cuando le llega a uno, si hay una persona al lado y esa persona cae, Dios se la transmite a esa persona? A ver, sí, eso ha ocurrido mucho. Dios te da una palabra de conocimiento y si tú no le haces caso a Dios y no lo dices, Dios se la pasa a otra persona. Y ocurre así. También la palabra de conocimiento se manifiesta en dolores físicos. Yo quiero hablar de estos temas porque nunca se habla. Y cómo ustedes van a usar el poder de Dios si no saben cómo Dios se manifiesta. La palabra de conocimiento, muchas veces cuando se está orando, los que tienen don de palabra de conocimiento de repente sienten un dolor en un sitio específico del cuerpo. Y hasta que no dicen que Dios quiere sanar a alguien de eso o está sanando a alguien de eso, el dolor no se le quita. Y cuando el dolor se le quita de ahí, se le pasa para otro sitio. Y entonces, pero normalmente, la experiencia mía ha sido a través de o una imagen mental, como una visión, junto con las certezas, con una seguridad de que eso está pasando. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque usted tiene que abrirse a esos dones. Si usted quiere vivir en el poder de Dios, usted tiene que empezar a abrirse al poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta a través de los cariños. Entonces, si no los conoce, ¿cómo los va a usar? Si no los conoce. Entonces, por eso es que me he detenido en este punto y voy a seguir, porque no quiero demorarme. Un acto de fe lleva al otro y la fe aumenta y la fe va creciendo. Por eso es muy importante cuando hay palabras de conocimiento que las personas que se identifican y que sienten den testimonio, porque ayudan al discernimiento del que da la palabra de conocimiento. Si yo siempre doy palabra de conocimiento y nadie nunca da testimonio, yo voy a decir: eso me lo estoy inventando yo, no es de Dios, y me voy a callar. Pero si cada vez que yo doy una palabra de conocimiento hay quien testifica, entonces eso me ayuda a mí a discernir. Entonces, por caridad, el que la recibe debe confirmarla, por caridad con el que la da. Y el que la da, eso le ayuda a discernir mejor. Por esa razón, si ustedes me conocen, todos los que me conocen, siempre
insisto en que no nos podemos ir sin los testimonios. No nos podemos ir sin testimonio. Pero bueno, sigo, porque sí, la lista de los carismas son varios. La fe carismática. ¿La fe carismática qué es? ¿Alguien sabe? Esa es la virtud teologal de la fe. Ahora, ¿la fe carismática cuál es? Son diferentes. Aunque van en el mismo camino, son diferentes. La fe carismática es aquella que te lleva a actuar de una manera que a veces es hasta irracional y haces algo y Dios se manifiesta. Ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, sal de la barca y camina encima del agua. Y Pedro empezó a caminar por encima del agua. Hay momentos en que todo alrededor tuyo te dice que no, pero tú tienes la certeza absoluta dentro de que sí. Y cuando te mantienes ahí, Dios hace lo que tú creíste. Y a veces tú dices, ¿y cómo yo creía eso? Si todos los elementos eran para que yo dijera que no, como dice todo el mundo. Sin embargo, en mi corazón yo tenía la certeza de que sí. Esa es la fe carismática. Esa es la fe cual le habla Jesús, que cuando tú tienes esa fe, te diriges a una montaña y le dices, le ordenas, échate al mar, hablando en el sentido de que no hay problema ni obstáculo grande, y es arrancado y echado al mar. Y la misma fe puso Jesús cuando maldijo la higuera que no tenía higos, y al día siguiente cuando llegaron la higuera estaba seca. Esa se llama fe carismática, diferente a la fe teologal. Está en las curaciones o las sanaciones. ¿Dónde sanación? Curación. Como hemos estado hablando, esa señora fue sanada. María Esther sintió un fuego que le quemaba la pierna y se le ha quitado y le hizo así los huesos. ¡Crac, crac! No, yo no sentí, pero dice ella que le sonó y el dolor se le ha ido por completo. En San Raymond estábamos el sábado de la noche y varias personas dieron testimonio de lo mismo, que van a venir el sábado aquí, de Don Bosco, una se sanó en la rodilla, que no podía ni doblar donde era pieza y estaba doblando su rodilla muy bien, y así muchos otros testimonios. Otra se curó de cáncer, pero bueno, esa no se curó esa noche, sino que dio testimonio de cáncer y así. Ese es el don de sanación. Y el don de milagros. ¿El don de sanación y el de milagros son lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Hay sanaciones milagrosas, pero no toda sanación es milagrosa. Sanación milagrosa es solo aquella que el médico no tiene solución. La ciencia no tiene una solución para esa curación. Y aún así, se sana la persona. El don de sanación se habla cualquier otro tipo de enfermedad que a través de un tratamiento o cualquier cosa, los médicos pudieron haber sanado, pero Dios lo quiso sanar. Una rodilla, un dolor de cabeza, una migraña a lo mejor, que con pastillas se podía mirar. Ella que fue sanada también de sus dolores de cabeza y sus migrañas para la gloria de Dios. Y así, la nieta de Elizabeth, que aunque pudo haber tomado la pastilla que llamaba, ella no tomó, la nieta no tomó la pastilla, oramos aquí y el Señor la sanó al momento. Y así. Entonces, esos son sanaciones. Milagro es cuando la sanación no tiene una respuesta médica, vamos a decir así. Un ciego que ve, un sordo que oye, paralítico que camina. Entonces, esos son milagros. Y los milagros también, milagros también ocurren como la multiplicación de los panes y peces, milagros ya de otra índole que no son curaciones, sino milagros de orden de manifestaciones poderosas de Dios. Bien, seguimos, porque si no se nos pasa el tiempo. Otro carisma, el don de profecía. El don de profecía, hay un problema con el don de profecía. Hay muchas personas que repiten textos bíblicos y que creen que son una profecía. En los grupos de oraciones no ocurre. Profecía no es eso exactamente. La profecía, el don como tal, el profeta es otra cosa. El profeta es el que anuncia y denuncia.
No solo anuncia, sino denuncia lo que está mal hecho. Pero el don de profecía se refiere a una manifestación de Dios en la que Dios te revela unas palabras que tú tienes que decir a los demás, y cuando tú las dices ocurre un efecto en la vida de esas personas o de ese grupo. Ejemplo igual, el sábado, desde las palabras de conocimiento, yo recibí una palabra de una profecía y decía así textualmente: a ti te he escogido para encender el fuego por los 4 costados de esta ciudad. Y quienes estaban reunidos eran todos los líderes de los grupos de oración. Mi miedo, se dio la palabra y la gente no hizo mucho caso. Cuando Dios habla y usted deja de hacerle caso, Dios se calla. Hasta el día que usted le haga caso a lo que Él diga. Y nosotros, los que estamos al frente, los que estamos sirviendo de alguna manera, tenemos que ser muy atentos para no dejar pasar lo que Dios dice. Porque si usted lo deja pasar, Dios no le va a volver a hablar. Hasta el día que usted le haga caso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es muy peligroso. La profecía también se puede manifestar como profecía en lenguas. Ocurrió también el sábado. El don de lenguas, ustedes han oído hablar que cuando estamos orando, a veces Dios, como dice San Pablo, intercede por nosotros con gemidos inefables, con palabras que no tienen un sentido oficial, aunque hay 3 manifestaciones del don de lengua. Una es la glosolalia, la xenoglosia, que es hablar en lenguas extranjeras, la glosolalia es hablar así, y está la otra que es la profecía en lengua, que necesita que alguien interprete, que es la que San Pablo dice que si no hay nadie que interprete, mejor te calles. Este sábado ocurrió igual. Se paró una hermana, la líder del grupo de oración de Santa Ágata, mientras estábamos cantando en lengua, y ella dice que el Señor le hizo escuchar nada más que el canto en lengua, se lo olvidó de todo el mundo, como que se lo borró de la cabeza, y que se quedó solo escuchando el canto en lengua del diácono y el mío. Y en un momento Dios le hizo desaparecer el del diácono y se quedó escuchando solo el mío. Y la palabra que Dios le puso como la interpretación, que ella no estaba buscando nada de eso, pero se lo puso así, decía: a ti te levantaré. Era lo que estaba diciendo la profecía en lengua, se lo estaba diciendo a toda la gente que estaba allí. Tristemente, como digo, no creo que le hayan hecho mucho caso a alguna gente, porque después pregunté y la gente ni cuenta se dio de lo que habían dicho. Y eso es un peligro. Seguimos. El discernimiento de espíritus. Las cosas en la vida pueden venir de 3 lugares, inventadas por uno: revelación de Dios o del diablo y los espíritus del mal.